Mis hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga, esperando que todo se encuentre bien, que su vida se encuentre en bendición, así como la de toda su familia. Hoy tengo el gusto de compartirles nuevamente una pequeña porción de la palabra, entonces vamos a entrar en materia. Yo lo invito, hermano, para que vaya conmigo al libro de Romanos, a la carta de Romanos. Vamos a leer el capítulo 6, desde el versículo 15 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice así la palabra desde el versículo 15, capítulo 6 de la carta a Romanos. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para inequidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la inequidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pido, Padre, que seas tú hablando a través de mí, Señor, que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú prepares los corazones que van a recibir esta palabra, que sea tierra buena, Señor, y que dé el fruto que tú quieres. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y te pido, Señor, que quites toda distracción, que quites todo aquello que impida que tu palabra cumpla el propósito para la cual es enviada. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy el Señor me regaló esta palabra del libro de Romanos, que tiene un título allí, lo que acabo de leer, que dice Siervos de la Justicia. Y a mí me llamó la atención mucho este título que dice Siervos de la Justicia. Pero básicamente el tema que trata esto es de la esclavitud que teníamos antes en el pecado y la libertad que tenemos hoy gracias a lo que ha hecho Cristo en cada uno de nosotros. O tal vez usted hasta ahora por primera vez esté escuchando la palabra de Dios y Dios va a hablar a usted de la importancia de tener una libertad bajo la voluntad de Dios y lo va a entender. Entonces lo primero que yo veía en el versículo 15 es que dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, entramos a estar bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es gracia? Gracia es regalo inmerecido. Es algo que no nos merecíamos. ¿Por qué? Porque éramos pecadores o somos pecadores, todos los días pecamos porque la Biblia me dice que no hay justo ni aún uno. Y todos los días estamos fallando a Dios, dice. Pero entonces, porque usted ya aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, entonces puedo pecar deliberadamente. Y me dice ahí, de ninguna manera. Desafortunadamente, la gente, algunas doctrinas o algunos enseñan que como estoy bajo la gracia, como ya acepté el sacrificio de la cruz del Calvario de Jesús por mí, por mi redención, entonces ya estoy bajo la gracia y puedo hacer lo que quiera. Pero acá Pablo es muy claro y dice, de ninguna manera. Yo no puedo usar la gracia para pecar. Incluso Pablo dice que, ¿cómo pues descuidaremos una salvación tan grande? O sea, no puedo dar lugar al pecado en mi vida porque la salvación que he recibido a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es lo que me da el privilegio de estar bajo la gracia. Pero lo puedo descuidar, es decir, lo puedo perder. Pero esto es un tema mucho más profundo que no les pienso hablar ahorita, simplemente es decirles, vea, Pablo está diciendo acá,
Ojo, usted está bajo la gracia, pero no quiere decir que usted pueda hacerlo con su vida lo que quiera. No puede pecar deliberadamente, porque ahí dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque en este momento estamos bajo la gracia. Vuelvo y aclaro, aquellos que han aceptado el sacrificio, que creen en el Hijo de Dios, que han aceptado el Evangelio y que han creído que Él nos redimió en la cruz del Calvario, a esos se nos ha dado el privilegio de estar bajo la gracia, que es un regalo inmerecido porque éramos pecadores. Entonces el Señor me hablaba de eso, de que ya no estamos bajo la gracia, pero desafortunadamente, que estamos bajo la gracia, pero desafortunadamente hay gente que quiere tomar la gracia como ocasión para pecar. Y miremos lo que dice el versículo 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Acá me está hablando de dos opciones, no tengo sino dos opciones en mi vida espiritual. ¿Sí? ¿A quién estamos obedeciendo? Y dice claramente que a quien yo decida obedecer, ese va a ser mi amo, o voy a ser esclavizada a quien yo decida obedecer. Va a ser mi jefe, mi amo, mi maestro, mi líder. Espiritualmente hablando, solamente hay dos opciones: o soy esclavo del pecado, que me lleva a la muerte, o soy esclavo de la justicia, que me lleva a la vida eterna. No podemos servir a dos señores, y ahí lo dice claramente, claramente Pablo en el versículo 16. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, yo puedo decidir, es mi decisión decidir a quién obedezco. Y yo les hago esa pregunta hoy, hermanos, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿Al pecado o a la palabra del Señor? ¿A quién estamos obedeciendo? ¿A las corrientes del mundo? ¿A la moda? ¿Al qué dirán? ¿A las apariencias? A veces somos sometidos, de pronto a los que tenemos algún superior en nuestros trabajos, a obedecer órdenes que van en contra de la voluntad de Dios. Todo aquello que vaya en contra de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, me lleva a la esclavitud del pecado. Porque no hay sino, vuelvo y digo, no hay sino dos opciones. O obedezco al pecado o obedezco a la palabra de Dios. Pero esto más claro no lo puede decir más que ¿quién? Que Jesús. Jesús nos lo dice en Juan. Vaya conmigo a Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Eso tiene allí un título que dice, la verdad os hará libres. Entonces el versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire qué bonito. ¿Qué es lo que me lleva a la libertad, a la plena libertad? El conocimiento de la palabra de Dios. Y Él dice que si permanecemos en Él, ¿en quién? En Cristo. En su palabra, seremos sus verdaderos discípulos y el estar en Él me va a llevar a conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. No hay otra verdad. Es una palabra que no cambia, que es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Una palabra que el Señor nos dejó. Y esta verdad, el obedecer esta verdad, es lo que nos lleva a la libertad. Permanecer en Cristo, en su palabra, y esa es la verdadera libertad. Nadie mejor para decírnoslo que quién, que Jesús. Conoceremos la verdad, que es Cristo, la verdad es Cristo y su palabra, y esa verdad es la que nos hace libres. Pero entonces, ¿qué pasa? Que a veces estamos, como él mismo lo dijo, aunque estamos en este mundo, no somos parte de este mundo, pero estamos sometidos a lo que las corrientes de este mundo y podemos dejarnos influenciar. El mundo nos puede decir lo contrario, ay, esos cristianitos son esclavos, porque no pueden tomar, no pueden bailar, no pueden irse de rumba, entonces somos esclavos. Gloria a Dios porque no somos esclavos del pecado, sino somos
siervos de justicia. Y eso más adelante Pablo lo explica. Pero no lo hacemos, no lo hacemos porque nos lo prohíban, sino porque eso es un fruto de obedecer y de permanecer en Cristo, y eso más adelante se los voy a explicar. Entonces el mundo puede decir lo que usted quiera, lo que usted quiera escuchar, pero el mundo anda en otro tipo de esclavitud, que es la esclavitud del pecado, el pecado que lleva a la muerte. El mundo puede decir lo contrario, hermano. Yo tengo una amiga que me decía que cuando yo volvía a los caminos del Señor, me decía que los cristianos simplemente era que cambiaban un vicio por otro, porque generalmente en la iglesia de Cristo había drogadictos, prostitución, homosexualismo, entonces decía borrachos, personas que tenían algún vicio y que simplemente lo que hacían era cambiar un vicio por otro. Esas eran las justificaciones de esa persona para no convertirse al Señor. Pero yo digo, bueno, pueda que tenga razón. Prefiero cambiar la vida pecaminosa que antes llevaba por ser sierva de justicia, sierva de Cristo. Qué bendición eso. Qué bonito volvernos esclavos de Jesús, como más adelante lo habla Pablo, pero no es una esclavitud mala, como la esclavitud que por historia hemos conocido en los años anteriores, que siempre había un siervo en la época del Antiguo Testamento, que habían esclavos, que habían siervos que permanecían con sus amos. Por eso no es la esclavitud que me ofrece Cristo, por lo contrario, Cristo me ofrece libertad. ¿En qué? En Él. Por eso dice Él, siervos de justicia. Entonces, miremos lo que dice el versículo 17. Mire lo que dice Pablo tan bonito. Pero gracias a Dios, de Romanos 6, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, hermano. Eso es lo que más me llamaba a mí la atención. Fuimos liberados del pecado, al pecado que obedecíamos antes, a la corriente del mundo que obedecíamos antes, de aquella forma de doctrina, como porque fuimos adoctrinados tal vez por el mundo, por las tradiciones del mundo, y fuimos entregados a ellas, pero gracias a Dios fuimos libertados de eso. ¿Para qué? Para ser siervos de justicia. Si antes éramos fieles a las doctrinas del mundo y el pecado, ¿cuánto más ahora debemos ser fieles a la palabra que trae la vida eterna? Yo le invito para que evaluemos eso, qué tan fieles éramos a esa doctrina pecaminosa y qué tan fieles somos ahora si hemos decidido seguir a Cristo. ¿Qué tan fieles somos ahora a seguir su palabra, a buscarle, a tener una vida entregada completamente a Él? El Señor me inquietaba en eso. Nada más pongamos el ejemplo, ¿en qué piensa el mundo cuando hablamos de la palabra libertad? Libertad es hacer lo que el mundo entiende, es hacer lo que yo quiera. Es hacer lo que mis emociones quieran, es hacer y conseguir lo que yo quiera, pero esa no es la palabra, esa no es la libertad que recibo de Cristo. Porque eso de todas formas, la libertad para el mundo es una forma de esclavitud que me lleva a los deseos pecaminosos, a hábitos pecaminosos. Bien lo dijo Pablo también ahí en Romanos 8:1, una hojita más adelante dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros ya no tenemos condenación cuando estamos andando conforme a la voluntad de Dios, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo. Y ahí está la clave, hermano. Tal vez a usted le ha costado trabajo salir de algún pecado, tal vez para unos es, como siempre lo digo, para unos es más fácil salir de un pecado que para otros, o les es más fácil cambiar su vida que para otros. Eso no tiene nada de raro ni nada de malo. Para unas personas tal vez nos costó más salir de algunas cosas que a otras. Pero entonces ahí está la clave que dice Romanos 8:1.
No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El Señor nos hace libre de la condenación del pecado, pero la clave es estar en Cristo Jesús. No debemos de pensar que porque yo voy a la iglesia cada 8 días o escucho las predicaciones o las veo o de vez en cuando escucho música cristiana, ya eso es estar en Cristo. Estar en Cristo es tener una relación personal con Él, es buscar la verdad, porque eso no lo dijo Él, como les leí ahorita en Juan 8, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y decía que permanecer en ¿qué? En su palabra. Eso es lo que me lleva a mí a experimentar la verdadera libertad. Y eso es estar en Cristo. Es estar en Él todos los días. Es un estilo de vida. Como siempre digo, no es una religión, es un estilo de vida. Él nos hace libres de condenación. Ser siervo de justicia quiere decir que yo soy libre de condenación. Soy libre de pecado. Pero cuando a mí me cuesta liberarme del pecado, es porque algo está fallando en mí. Tal vez es porque no hay una sumisión completa de mi parte a Cristo. Y tal vez no estoy buscando su palabra ni el conocimiento de la verdad. Hay emociones negativas, hermanos, que quiero que usted piense, que pensemos, porque obviamente primero me cuestiona a mí, que me llevan a no experimentar la libertad que tengo en Cristo. Primero, ¿usted siente todavía ira? ¿Siente ira hacia algunas situaciones, algo que no pueda controlar? ¿Envidia de otros siervos, de otros hermanos, de otros familiares, de otras personas? ¿O porque a los impíos les va mejor que a usted? ¿Usted siente envidia? ¿Siente amargura todavía en su corazón? ¿Hay rencor todavía en su corazón? ¿Hay cosas que usted dice no voy a perdonar y no voy a perdonar? Si usted siente todavía rencor, amargura, temor, preocupaciones, si usted no ha depositado su confianza totalmente en Dios y aún se preocupa porque piensa que todo se debe controlar en sus fuerzas, entonces usted aún no está experimentando la libertad que únicamente viene ¿por quién? Por Jesús. Entonces no puedo ser libre de un pecado, que algún pecado con el que estoy luchando. Y eso pasa, como les dije anteriormente, cuando no hay una sumisión total a Cristo, ni conocimiento de la verdad. ¿Qué es esto? La palabra de Dios. Entonces, hermanos, el Señor me lleva hoy a eso. Mire lo que dice 2 Corintios 3:17. Dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor Jesús nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo, y cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, el Espíritu de Dios viene a morar en mi vida. Pero Él no va a morar en mí si yo no se lo permito, si yo no le permito actuar, si yo no limpio mi casa todos los días, si no saco de mí el pecado, si no recurro a Él para pedirle ayuda, si no busco de su palabra, es difícil que Él pueda estar en mí. Pero dice claramente, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, miremos lo que dice los versículos siguientes de Romanos 6, de lo que les leí desde un principio. Versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire, el versículo 21 lo dice clarito, o sea, ¿qué fruto teníamos antes? Los frutos que teníamos eran frutos de muerte, antes de haberlo recibido a Él, antes de haber aceptado el sacrificio de Jesús, antes de haber sido justificados por Cristo en la cruz del Calvario, no por nuestras buenas obras, sino por gracia, porque lo recibimos, porque aceptamos su sacrificio. Dice, pero el fruto que tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Como les dije, solo hay dos opciones:
Solo hay dos opciones para experimentar. O la bendición por la obediencia, como bien las bendiciones que nos habla en Deuteronomio de las bendiciones por la obediencia, o la condenación por el pecado. Pero me llama mucho la atención el versículo 22, porque dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, mire, este versículo es hermoso porque dice: fuimos libertados ¿por quién? Por Jesús. ¿Del qué? Del pecado y la condenación. Y si hemos recibido el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, hemos sido santificados, somos hechos siervos de Dios. Y tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, el fruto de experimentar la libertad del pecado, la libertad en Cristo, es la santificación en esta vida. Buscar santificarnos más, como la palabra dice, como les dije antes, no hay ni un justo ni a un uno, pero todos los días tenemos la oportunidad de buscar de Dios y santificarnos y limpiarnos, porque tenemos entrada al trono de la gracia, tenemos la libertad para entrar al trono de la gracia y presentarnos ante Él y limpiarnos y buscar la santificación. Hermanos, si usted no ve en usted ese fruto de santificación, es porque no está experimentando la libertad de Cristo. Porque el mayor objeto de nuestra vida como cristianos es la santificación. La santificación. El no pecar, el no fallar, el obedecer la palabra, el agradarle a Él. Ese es el fruto más importante de nuestra vida como cristianos, la santificación. Porque ahí lo dice el versículo 22. Y como fin, la vida eterna. Ese es el fin de haber recibido la libertad del pecado, la vida eterna, que solamente recibimos a través de ¿quién? A través de Jesús. Entonces, mire lo que dice Gálatas 5:13. Creo que ese versículo casi todos lo conocemos o lo hemos escuchado, y a mí personalmente me encanta ese versículo. Dice Gálatas 5:13. Entonces dice Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A libertad, hermano. Usted no fue llamado a condenación ni a esclavitud, se fue llamado a libertad. A libertad fuisteis llamados. Y vuelve y lo dice Pablo otra vez acá en Gálatas: pero no uséis la libertad, no uséis la gracia, no uséis la libertad como ocasión para pecar, sino servíos en amor los unos a los otros. Hermano, metas esto en la cabeza: a libertad fuimos llamados. Si usted ve el llevar una vida cristiana como una vida que le impone reglas, le impone cosas que a usted le cuesta cumplir, bueno, es normal que a veces nos cueste cosas cumplir, pero cuando usted se mete o se doblega o se entrega o se somete a la voluntad de Dios, le va a ser más fácil entregar muchas cosas. No le va a costar trabajo, lo va a amarlo más, va a entender. Y le cuento, hermano, que escudriñar la palabra lo lleva a uno de un lado al otro, y al entender muchas cosas, y de verdad uno experimenta la libertad que hay en Cristo. Pero esto no es por obligación, sino porque esto nace de su corazón. Por eso dice: a libertad fuimos llamados. No como camisa de fuerza, no porque haya temor por el fuego eterno, porque lo debe haber, no porque, no sé, porque usted lo obliguen en su familia, sino porque es por el amor que usted le responde al Señor, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Usted le responde a Él, le responde a Él conforme a lo que va entendiendo y lo que va aprendiendo cuando está sometida a su voluntad, la voluntad suya a la voluntad de Dios. Cuando usted alinea los propósitos suyos a la voluntad de Dios, usted experimenta la libertad.
Usted entiende el por qué está aquí en este mundo, usted entiende que a libertad fue llamado. Y es una libertad que es bonita. O sea, la vida cristiana no es fácil. El que diga que la vida cristiana es fácil, tal vez se engaña a sí mismo. Pero es bonita. Porque es un camino, como me decía alguien, es un camino en su vida que cuesta, pero la vista es increíble. Porque usted entiende muchas cosas, experimenta el gozo de Dios, experimenta la libertad que es en Cristo. Entonces, hermanos, ese es el mensaje de hoy. Mire lo que dice, para terminar, lo que dice Juan 8:35. Dice Juan 8:35 así: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto les dijo Jesús. Y si el esclavo queda y el esclavo no queda para siempre en la casa, mientras que el Hijo sí. Y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, hermanos. Si usted sigue siendo esclavo del pecado, no va a tener una vida eterna en bendición, sino en condenación. Si usted te permite que el Hijo de Dios lo libierte, va a ser verdaderamente libre, porque a libertad hemos sido llamados. ¿Quién nos llamó? Jesús. Jesús, ahí en Juan 8, del 31 al 38, dice: la verdad os hará libres. Y él ahí dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Entonces, no sé, hermano, usted cómo está experimentando la libertad que solamente en Jesús tenemos. Vuelvo y digo, si usted aún experimenta envidia, rencor, no le ha sido fácil perdonar, temor, angustia, es porque no está experimentando la libertad que hay en Cristo. Acordémonos lo que dice ahí Romanos 6:22, que dice que, voy a volvérselos a leer porque es de los versículos que más me llamó este pasaje de la Biblia. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermano, entienda esto. Si fuimos sacados del pecado, y si usted aceptó el sacrificio, es para ser hechos siervos de Dios, para servirle a Él. Por eso hay más antecitos les leía que el versículo 18 dice: y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. O sea, siervos de la justicia es ¿quién? Siervos de Jesús, siervos de quien nos justificó. Pero el versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese es el fruto que usted tiene que dar todos los días: santificación, santificación. Esa santificación no la vamos a conseguir 100% acá en la tierra. Vamos a ser perfeccionados allá en la vida eterna con Él, porque ahí dice: y como fin, la vida eterna. Ese es el fin de haber recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón y de experimentar la libertad que solamente Él nos da. Entonces, hermanos, ese es el mensaje. Recuerde lo que dice Gálatas 5:23: a libertad fuimos llamados. Usted ya no tiene por qué experimentar angustia, envidia, rencor, que le cueste trabajo perdonar, porque todo eso son emociones que lo esclavizan. Mire lo que dice más adelante en Gálatas 5:20, que usted ya se los conoce, cuáles son los frutos del Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces dice que los frutos son amor, gozo, paz, benignidad. Se los voy a leer completos. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo están sus frutos? Acuérdese que el primer fruto que usted va a mostrar experimentando la libertad es la santificación. Buscar la santificación todos los días. Y el buscar la santificación y experimentar la santificación todos los días le van a llevar a que dé
otros frutos que son los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y si usted no está experimentando esos frutos, es porque no está experimentando la libertad que solamente en Cristo tenemos, porque a libertad fuimos llamados. ¿Y a ser qué? Siervos de justicia. ¿Siervos de quién? De aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y estamos bajo la gracia, pero la gracia no es ocasión para pecar. Somos libres, mas no somos libres para cometer pecado. No es libertinaje, sino libertad en Cristo. Entonces no sé cómo está usted, cómo estemos nosotros, pero lo que yo sí quiero es que entendamos que debemos de experimentar la libertad en Cristo a plenitud. Y si estamos luchando contra un pecado es porque no estamos sometiendo nuestra voluntad completamente a la palabra de Dios, a lo que el Señor tiene para nosotros. Porque recuerde lo que dice 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿A quién le estamos obedeciendo? ¿A quién le estás obedeciendo? ¿Estoy obedeciendo a mis sentimientos, a mis emociones, a las corrientes del mundo, a la moda, a las tendencias, a las redes sociales, a lo que me imponen mis amigos, a lo que me impone el mundo, a lo que me imponen las noticias, la polarización? Ojo con eso. Sometámonos pues a Dios, sometámonos a Él, seamos sus verdaderos discípulos. Seremos verdaderamente sus discípulos si obedecemos su palabra y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Que nada esté por encima de la palabra de Dios y de tener una relación personal con Jesús. Amén. Entonces vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque me has hablado primeramente a mí. Te doy gracias porque sé que en ti está la plena libertad, Señor. Yo te pido por mis hermanos, Señor, para que tú nos ayudes, a experimentar la verdadera libertad que hay en ti, que solamente encontramos en ti, en tu sacrificio, en lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, liberarnos del pecado. Ayúdanos a tener una relación cada día más personal contigo, a buscar de ti, a buscar de tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por este tiempo, gracias porque hasta el día de hoy has estado con nosotros, Señor, y con esta tu iglesia, con la Iglesia Fuente de Amor a las Naciones. Señor, hoy queremos reconocer que hemos pecado, que te hemos fallado, Señor, pero te queremos pedir, Señor, que nos permitas ser aceptos delante de ti, que nos permitas recibir tu perdón, Señor. Te pido que nos perdones, que nos regales esa bendición de estar en la vida eterna contigo, Señor, y que escribas nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, Señor, y ayúdanos a permanecer en ti. Te aceptamos a ti, Jesús, como nuestro único y suficiente Salvador. Aceptamos el sacrificio en la cruz del Calvario y declaramos que tú eres nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores, y que recibimos la libertad que solamente viene a través de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, Dios lo bendiga y que todas las cosas ayuden a bien en su vida. Hasta una próxima.